Me trasladaron en el trabajo a una ciudad nueva, y cuando volví encontré a mi hermana viviendo en mi casa con un contrato falso de arrendamiento familiar. Cuando me ofrecieron el traslado en el trabajo, no lo pensé 2 veces. Habían sido meses de esfuerzo constante, horas extra no pagas, proyectos sacados adelante casi a pulmón y una competencia salvaje que parecía hecha para romperte el alma más que para promover el mérito. Así que cuando me llamaron a la oficina de dirección y me dijeron que querían que encabezara un nuevo equipo en otra ciudad, lo sentí como una recompensa merecida. Como si por fin todo ese desgaste emocional y físico tuviera un puto sentido. No era solo un ascenso, era una validación a mi manera silenciosa de guerrearla, de aguantar sin quejarme mientras otros se colgaban medallas ajenas. Acepté sin dudarlo. Tenía algo de miedo, sí, porque dejar tu casa atrás nunca es fácil, pero supuse, ilusa de mí, que las cosas podían mantenerse bajo control si dejaba todo en orden. Y según yo, lo hice. Antes de mudarme, tomé mis precauciones. Cerré con llave cada espacio que no quería que tocaran, dejé algunos muebles cubiertos y pasé semanas asegurándome de que todo estuviera en su sitio. Confiaba ciegamente en que al volver mi casa seguiría intacta, como una cápsula del tiempo esperando mi regreso. Incluso llegué al punto de no querer alquilarla, por más que muchos me decían que era un desperdicio tenerla sola. Pero para mí, esa casa no era un simple espacio físico, era una extensión de mi historia personal, un lugar que construí sola, ladrillo a ladrillo, sacrificando viajes, gustos y hasta salud mental para pagarla. Era mía. Jodidamente mía. Así que cuando mi hermana me llamó un par de veces diciendo que tenía algunos problemas con el arriendo donde vivía, la escuché con atención pero no me ofrecía ayudar más allá de lo básico. Le transferí algo de plata, la orienté en lo que pude, y di por cerrado el tema. En ningún momento le ofrecí mi casa. Ni siquiera lo insinué. Porque una cosa es ser hermana, y otra es que se te metan hasta la cocina como si todo lo tuyo les perteneciera. Después de varios meses de jornadas eternas en la nueva ciudad, reuniones interminables y una soledad que dolía más por las noches, me llegó la oportunidad de volver, aunque fuera por un tiempo corto. Me sentía agotada, pero la sola idea de abrir la puerta de mi casa, de pisar mi suelo, de oler mi cocina, era suficiente gasolina para seguir un poco más. Llegué de noche, con una maleta arrastrando polvo de aeropuerto, y lo primero que noté fue que el jardín estaba pisoteado. No eran huellas de abandono, no, eran huellas de uso. De uso frecuente. Mi corazón empezó a latirme en las sienes. Toqué la llave con fuerza, la metí en la cerradura y, para mi sorpresa, giró sin problema. La puerta se abrió como si nada, y ahí, justo ahí, mi vida se fue a la mierda. Las luces estaban encendidas. El olor a comida reciente impregnaba el aire. La televisión sonaba en la sala como si fuera un martes cualquiera en casa ajena. Y en medio de esa escena surreal, ahí estaba ella. Mi hermana. Sentada en mi sofá. Con una bata que, para rematar, era mía. Al verme, no se inmutó. No gritó. No se disculpó. Solo me miró con esa cara de descaro que solo tienen los que saben que van a soltarte una mierda que no vas a creer. Me dijo, como si estuviera dando una explicación banal, pensé que no te iba a molestar. Estaba vacía, necesitaba un techo, y encontré una solución. Me tomó unos segundos procesar la frase. Una parte de mí quería creer que había entrado por urgencia, que se iría de inmediato. Pero no. La muy cabrona había traído sus muebles, decorado a su gusto, y hasta tenía una perra nueva que caminaba tranquila por el pasillo, como si este fuera su hogar desde siempre. Fue entonces cuando le exigí saber cómo había entrado, si había forzado la cerradura o si había conseguido una copia de la llave. Lo que me respondió me heló la sangre, no forzamos nada. Mamá tenía una copia guardada. Y firmé un contrato de arrendamiento familiar, así que no puedes echarme así no más. Esa última frase me sonó como si alguien me hubiese escupido en la cara. Un contrato. Un jodido contrato falso. Me tiró el papel en la mesa como si fuera un as bajo la manga. No entendía nada. Estaba exhausta, confundida, con el estómago revuelto y la cabeza explotándome de furia.
Y mientras ella se quedaba ahí, tan campante, yo sentía como todo lo que había construido se tambaleaba por la traición más inesperada de todas, la de alguien que debería haberme cuidado, no apuñalado por la espalda. Esa noche no dormí. No podía. Me fui a un hotel barato cerca del aeropuerto y me pasé horas leyendo ese maldito contrato con los ojos llenos de lágrimas, marcando cada línea con rabia, identificando errores, buscando pruebas del fraude que ya presentía. Porque sí, era evidente que era falso, hecho a las carreras, con firmas falsas y detalles mal redactados. Pero aunque lo supiera, lo que más dolía era que ella hubiera llegado a ese nivel de cinismo. Yo me fui a construir un futuro, a mejorar mi vida, y ella se metió en la mía para desmantelarla desde adentro. Y les juro, desde esa noche, tomé una decisión muy clara, iba a recuperar lo que era mío. Y lo iba a hacer sin piedad. Porque a veces la venganza no es solo un impulso, es justicia. Y yo, después de todo lo que viví, no pienso dejar pasar ni una. Actualización 1. 2 días después de aquel reencuentro de mierda con mi propia casa usurpada, me levanté con la firmeza de quien ya no está dispuesta a tolerar ni una jodida burla más. Dormí apenas unas horas en ese hotel barato, con la cabeza llena de posibles escenarios, repasando cada palabra que le había dicho mi hermana, cada gesto. Cada mentira disfrazada de justificación que había intentado venderme como si yo fuera estúpida. Me quemaba la rabia en el pecho. Me ardía la traición como si me hubieran escarbado la piel con un cuchillo oxidado. Pero debajo de todo eso, bajo la humillación y la impotencia, había una determinación que ya no me iba a abandonar. Iba a enfrentarla. Iba a mirarla a los ojos y le iba a dejar claro que se había metido con la persona equivocada. Porque si algo no soporto, es que alguien me robe lo que me costó años construir, y menos si esa persona tiene mi maldito apellido. Tomé un taxi rumbo a la casa. No podía evitar temblar un poco en el asiento trasero, pero no era por miedo, era por la tensión acumulada. Porque sabía que una vez pusiera un pie ahí, ya no había marcha atrás. Ese era el punto de quiebre. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada, noté algo que casi me hizo estallar, había un carro más estacionado. Uno que no reconocía. O sea, no solo estaba viviendo ahí sin permiso, sino que ya estaba recibiendo visitas como si la casa fuera un puto hostal. Respiré hondo y bajé. Crucé el portón sin avisar y abrí la puerta con la misma llave que siempre tuve, esa que aún era legal porque la propiedad seguía estando, al menos en papeles reales, únicamente a mi nombre. Ella estaba sentada en el comedor, en pijama, desayunando como si fuera un domingo cualquiera en su propio hogar. Tenía una taza en la mano, y al verme entrar ni siquiera se levantó. Me miró con esa expresión molesta de quien siente que le interrumpieron la paz. Y ahí se me fue la última gota de paciencia. No levanté la voz, no aún, pero sí le solté una frase que me había estado masticando desde que leí ese asqueroso contrato trucho, le dije que se largara a la mierda. Que tenía 24 horas para sacar todas sus cosas antes de que la echara con policía y cerrajero. Su primera reacción no fue de miedo ni de vergüenza. Fue de burla. Se rió. Esa risa sarcástica, asquerosa, que usan los que se creen inmunes a las consecuencias. Me dijo que no tenía derecho, que el contrato estaba firmado, que ya había establecido un acuerdo con mamá y que si quería llevar el tema a lo legal, entonces lo resolveríamos como adultos. Me le acerqué, no para tocarla, sino para que sintiera la rabia que me recorría entera. Le pregunté directamente si estaba enferma o simplemente era una descarada con título. Le exigí saber si de verdad creía que podía falsificar un contrato, meter sus cosas en mi casa y luego pretender que todo estaba bien porque mamá, otra que se estaba metiendo en un problema más grande del que entendía. Le había dado una copia de llave. Ella me contestó sin titubear, y eso fue lo que más me inquietó, tenía un guión armado, un discurso ensayado. Me dijo que no lo veía como algo tan grave, que pensó que me haría un favor cuidando el lugar, que se sintió abandonada y que yo siempre fui egoísta con lo que tengo. Esa última frase me quedó resonando como un eco nauseabundo, como una puñalada con veneno. Resulta que ahora, por tener lo mío, por proteger lo que logré con esfuerzo, soy egoísta.
No pude evitar preguntarle si también se había sentido abandonada cuando usó mi cocina, cuando durmió en mi cama, cuando cagó en mi baño y metió a su perro a correr por todo el patio. Le pregunté si también se sintió abandonada cuando falsificó mi firma en ese puto contrato familiar que era más falso que su dignidad. En ese punto ya estábamos gritándonos. No me importó si los vecinos escuchaban. De hecho, quería que lo hicieran. Quería que todos supieran que la persona a la que le abrí mi confianza, a la que le transferí plata cuando lo necesitó, a la que defendí más de una vez cuando la familia la señalaba por irresponsable, era la misma que ahora me estaba jodiendo la vida. La misma que invadió mi espacio, mintió en mi nombre y todavía se daba el lujo de victimizarse. Le dejé claro que no iba a tolerarlo. Que eso no era una pelea de hermanas, que era un puto caso de usurpación y fraude, y que tenía todas las intenciones del mundo de denunciarla. Ella intentó bajar el tono, se puso nerviosa, empezó a decirme que no exagerara, que lo podíamos hablar, que por qué hacer las cosas tan feas entre nosotras. Pero ya era tarde para conversaciones. Lo que quería decirle, y se lo dije, era que ella cruzó una línea que no se puede desdibujar con palabras dulces. Esa línea que cuando se cruza, transforma a la familia en extraños, o peor aún, en enemigos. Me fui de ahí con la sangre hirviendo. Pero también con algo más, certezas. Ella estaba nerviosa. Lo noté en sus gestos, en cómo empezó a enredarse al hablar, en cómo trató de manipular la narrativa para hacerme sentir culpable. Sabía perfectamente que ese papel no iba a resistir el más mínimo análisis legal. Y yo tenía una ventaja que ella subestimó: soy paciente, meticulosa y cuando me traicionan, no descanso hasta ver al otro caer. Y si bien esa mañana no la eché a patadas, lo hice por una sola razón: quería que creyera que tenía tiempo, que podía negociar, que tal vez me iba a ablandar. Porque mientras ella duerme tranquila en una cama que no le pertenece, yo ya estoy contactando abogados, preparando pruebas y trazando cada paso que la va a llevar a una caída que ni se imagina. Esto no se va a resolver con gritos. Se va a resolver con papeles firmados de verdad, con citaciones judiciales, con humillación pública. Porque no hay peor enemiga que una hermana traicionada con tiempo libre y un profundo deseo de venganza. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde aquel primer enfrentamiento en mi propia casa, y desde entonces, mi vida se ha convertido en una rutina enfermiza de recopilar evidencia, revisar documentos, hacer llamadas. Y contener una rabia que amenaza con salirse de control en cualquier momento. Cada día amanezco con la misma imagen clavada en la memoria: mi hermana sentada en mi comedor como si fuera suyo, justificando su presencia con un contrato de arrendamiento tan falso como la moral que pretende tener. Desde entonces, no he vuelto a entrar a esa casa sin tener un testigo conmigo. No porque le tema, en absoluto, sino porque me niego a seguir exponiéndome a su descaro sin protección legal. Ella cree que me estoy calmando, que estoy dejando pasar las cosas, que quizás ya se me pasó el enojo. Lo que no sabe es que cada paso que he dado en este mes ha sido para preparar su caída, y que ahora tengo mucho más que una sospecha o una reacción emocional. Ahora tengo pruebas. Y son jodidamente irrefutables. Después de aquel encontronazo inicial, me senté con un abogado amigo de confianza. Le conté todo, desde el traslado laboral, el uso no autorizado de la propiedad, la aparición repentina de ese contrato, hasta la copia de llave que consiguió a través de mi madre. Él me escuchó sin interrumpirme, con una mezcla de indignación y sorpresa que no intentó disimular. Cuando le mostré el contrato que mi hermana me tiró en la cara aquella noche, lo hojeó durante menos de 2 minutos antes de decir, sin tapujos, que eso era una aberración legal. Me explicó que en términos jurídicos, ese papel no solo no tiene validez alguna, sino que, dependiendo del uso que ella le esté dando, podría estar incurriendo en falsedad ideológica en documento privado. Usurpación de propiedad y hasta enriquecimiento ilícito si ha generado ingresos en ese inmueble. Lo miré con una mezcla de alivio y furia contenida. Le pedí que me ayudara a desmontar toda la farsa, pero no de golpe. Le dije, con una claridad que me sorprendió incluso a mí, que yo no quería que esto se resolviera rápido. Quería que doliera. Que cada paso que ella creyó firme se le convirtiera en un pantano.
Y él, lejos de juzgarme, asintió con una sonrisa amarga que entendí perfectamente. Durante las siguientes semanas, me dediqué a investigar con una obsesión casi patológica. Empecé por ir a la notaría donde supuestamente se había legalizado ese contrato. Mi hermana, en su torpeza infinita, había puesto un sello notarial falso, pero con una dirección específica. Lo que hizo fue pegar un sello digital sacado de una plantilla de internet y escribir encima el nombre de una notaría de barrio que, para su desgracia, no solo no tenía relación alguna con ella, sino que jamás había registrado documento alguno con nuestros nombres. Fui personalmente, hablé con el notario encargado y cuando vio la copia del contrato se rió con una mezcla de pena y fastidio. Me firmó una constancia oficial declarando que ese documento nunca pasó por su oficina. Ese fue mi primer golpe, el primero de muchos. Después de eso, busqué a la supuesta testigo que firmaba como aval del contrato, una tal Patricia R. Su nombre completo aparecía junto a una cédula, que luego descubrí ni siquiera le pertenecía, y un número telefónico inventado. Me tomó 2 días rastrear el nombre en redes sociales y al final di con una chica que, efectivamente, conocía a mi hermana de la universidad, pero que estaba indignada al ver su firma falsificada en un documento legal. Acordamos una declaración juramentada y no solo aceptó, sino que me proporcionó una conversación donde mi hermana la mencionaba como mi salvavidas por si acaso algún día toca justificar cosas con papeles. Esa línea sola valía oro. Le agradecí como si me hubiera dado la llave del puto universo. Porque con eso ya no tenía solo una firma falsa, tenía una prueba clara de premeditación. Mi madre, por su parte, se enteró de que había iniciado acciones legales y su reacción fue aún más insultante. Me llamó una noche y, con ese tono dulce de quien quiere sonar conciliadora pero lanza cuchillos escondidos, me dijo que estaba exagerando, que todo esto se podía resolver en familia y que al final la casa es de todos. Le pregunté con una calma espeluznante si estaba dispuesta a firmar una declaración en la que asumiera responsabilidad por haber entregado la llave sin mi consentimiento y su tono cambió en seco. Me dijo que yo siempre fui la difícil, que todo esto era una muestra de mi carácter vengativo y que ella solo había querido ayudar a su hija menor. Le respondí que no estaba hablando con su hija, sino con la propietaria legal de un bien inmueble violado por 2 personas que no tenían ni el derecho ni la decencia para respetarlo. Y que la próxima vez que quisiera ayudar, que lo hiciera con su propia casa. Colgó sin despedirse. Desde ese día no me ha vuelto a llamar. Con todo esto en mano, el expediente que estoy armando contra mi hermana ya no es una simple queja, es una bomba de tiempo. Tengo los elementos para demostrar fraude, falsificación de firma, uso ilegal de bien ajeno y, muy posiblemente, evasión de impuestos si se comprueba que estuvo alquilando habitaciones en mi propiedad. Algo que empiezo a sospechar con fuerza. He notado comentarios en redes sociales de conocidos en común que mencionan fiestas, reuniones y hasta Airbnb secretos, así que ahora estoy enfocada en conseguir pruebas de eso. Contacté a uno de los vecinos más antiguos del sector, un señor que siempre fue de hablar poco pero mirar mucho. Me confirmó que, desde hacía meses, entraba y salía gente distinta casi cada fin de semana. Me dijo que una vez escuchó que alguien se quejaba porque el anfitrión les cobró extra por traer mascotas. Estoy ahora en proceso de conseguir grabaciones de cámaras de seguridad del conjunto, porque si esto se confirma, ya no hablamos solo de traición y abuso. Hablamos de lucro ilegal con propiedad privada. Y eso la puede hundir de formas que ni se imagina. Todo este proceso ha sido un desgaste emocional inmenso. Hay noches en que me siento hueca por dentro, como si la rabia ya se hubiese convertido en parte de mis órganos. Pero también hay una claridad fría que me guía. Porque no se trata de orgullo, ni de un simple castigo. Se trata de poner las cosas en su sitio. Y si para eso tengo que destruir legalmente a mi propia hermana, lo haré. Porque ella decidió cruzar un límite y ahora va a conocer el precio de hacerlo. Lo más irónico de todo es que mientras ella cree que está ganando, mientras sigue usando mi casa como si fuera un jodido Airbnb de provincia, yo ya tengo los cimientos listos para que, cuando caiga, no haya forma de levantarse sin dejar la cara en el suelo. Actualización 3.
Han pasado ya 3 meses desde que descubrí que mi hermana había convertido mi casa en su centro de operaciones de cinismo. Y en este tiempo la línea entre la ira y la determinación se ha ido difuminando hasta volverse una sola fuerza bruta que no me permite detenerme ni un segundo. Cada paso que he dado desde entonces ha sido quirúrgico. Cada palabra que he dicho, cada documento que he reunido, cada conversación que he grabado, ha tenido un propósito: demoler por completo esa fantasía legal que ella se inventó. Exponer su traición y dejar muy claro que conmigo nadie juega a quedarse con lo que no le pertenece. No me interesa ser la hermana comprensiva, ni la mujer conciliadora, ni mucho menos la adulta que perdona por el bien de la familia. Esa versión de mí murió la noche en que llegué con las maletas a cuestas y encontré a esa infeliz desayunando en mi comedor como si fuera una invitada de honor en una casa que nunca le costó ni un puto centavo. La denuncia ya está en marcha. El abogado con el que estoy trabajando me ha confirmado que los documentos presentados tienen peso suficiente para abrir una investigación formal. Se presentó un escrito detallando la falsificación del contrato, acompañado de la constancia emitida por la notaría que desmiente cualquier autenticidad del mismo. Además de la declaración juramentada de la testigo cuya identidad fue utilizada sin su consentimiento. Pero lo que más valor tiene, sin duda, es el informe preliminar de uso indebido de la propiedad, en el que se detalla que hubo lucro personal por parte de mi hermana mediante el alquiler informal de habitaciones a través de redes sociales y plataformas no reguladas. El vecino que mencioné anteriormente no solo accedió a declarar, sino que ha recopilado capturas de pantalla de publicaciones donde, claramente, se muestra mi dirección y se ofrecen estancias cortas, ideal para escapadas. Hasta fotos del interior de mi casa publicó esa desgraciada. Mi cuarto, mi sala, mi baño. Lugares que construí para mí y que ella convirtió en escenarios de su teatro inmundo. La denuncia fue presentada en fiscalía bajo cargos que incluyen falsedad en documento privado, usurpación de inmueble y, potencialmente, estafa si se comprueba que cobró a terceros por estadías sin estar habilitada para hacerlo ni tener ningún derecho sobre el bien. Apenas la demanda fue radicada, se le envió una notificación formal a su correo electrónico, el que usó en el contrato falso, y otra copia fue entregada físicamente por un notificador judicial en la misma casa. Me hubiera encantado estar presente para ver su cara cuando abrió ese sobre. Según me dijo el notificador, que, irónicamente, la reconoció por haber sido compañera de su sobrina en el colegio, la reacción de mi hermana fue de puro desconcierto. Se quedó paralizada por un momento, intentó balbucear que eso debía ser un error, y luego cerró la puerta de un portazo. Esa actitud confirma que, a pesar de su discurso confiado, nunca pensó que yo llegaría tan lejos. Creyó que esto iba a ser otra pelea de hermanas que se quedaría en palabras cruzadas y reproches familiares. Lo que no entendió es que me quitó algo más que una casa, me quitó la paz. Y con eso no se juega. Después de la notificación, me llamó. Fue la primera vez que marcó desde que estalló todo. No contesté de inmediato. La dejé sonar hasta que colgó. Luego llamó otra vez. Y otra. En la cuarta, la atendí, no porque quisiera escuchar su basura, sino porque necesitaba que cada palabra quedara grabada. Y lo hizo. Apenas dije ¿qué querés?, su voz salió temblorosa, una mezcla de arrogancia derrumbada y una súplica mal disimulada. Me dijo que me había pasado, que esto podía arruinarle la vida, que una denuncia de ese calibre podría hacer que la echaran de su trabajo, un puesto administrativo en una fundación que, irónicamente, promueve valores familiares, y que no entendía cómo podía ser tan cruel. Me reí. Una carcajada seca, contenida, sin alegría. Le respondí que no sabía qué era más hipócrita, que hablara de crueldad después de haberme robado mi casa, o que fingiera preocupación por su reputación cuando se metió en una propiedad ajena con un contrato falsificado como si nada. Entonces cambió el tono. Pasó de la súplica al ataque. Me dijo que todo esto lo estaba haciendo por despecho, que yo siempre la había envidiado por ser más carismática, que lo que quería era verme sufrir y que ella solo estaba tratando de sobrevivir como podía. Me quedé callada unos segundos. Luego le dije que sobrevivir no es falsificar firmas, no es robar propiedades, no es beneficiarte económicamente del trabajo ajeno.
Le dije que ella eligió esa vía y que ahora tendría que comerse las consecuencias con los dientes. Colgué sin darle más espacio. No le debía explicaciones. Ya no. En paralelo, el abogado solicitó una orden de desalojo como medida cautelar mientras se tramita el proceso judicial. Aunque no es automática, porque estamos hablando de una ocupación con apariencia de legalidad, por el maldito contrato trucho, el juez asignado al caso ya solicitó una inspección ocular al inmueble. Lo cual es un paso enorme. Significa que en cuestión de días, un funcionario judicial se presentará en la propiedad, constatará quién vive allí, y podrá comprobar la veracidad o falsedad de la supuesta relación arrendaticia. Para mí, ese día será una de las primeras victorias tangibles. Porque verla abrir la puerta y enfrentarse con un acta judicial será el principio del fin. Ya no podrá decir que soy yo la exagerada, la vengativa, la egoísta. Será la ley la que le muestre que no hay espacio para justificaciones infantiles cuando se trata de delitos. Mientras tanto, yo sigo en el hotel. Sigo trabajando desde un rincón improvisado con mi laptop, con mis documentos legales regados en la cama y un calendario con fechas clave marcado con resaltador rojo. No he tenido paz ni un solo día desde que esto empezó. Me duele el cuerpo de tanto cargar con el peso emocional de esta batalla, y a veces tengo la sensación de estar luchando contra una parte de mí misma, porque, jodidamente, sigue siendo mi hermana. Pero luego recuerdo que lo que hizo no fue una metida de pata. Fue una traición cuidadosamente planeada. Una que incluyó mentiras, manipulaciones, falsificaciones y lucro a costa de mi propiedad. Y ahí es cuando me vuelvo a alinear, cuando recuerdo por qué no puedo, no debo, y no voy a perdonar. Ella pensó que podía jugar a ser dueña de lo ajeno. Ahora va a ver lo que pasa cuando te crees dueña de algo que no te pertenece y te metes con alguien que ya no tiene nada que perder. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última vez que crucé la puerta de lo que legalmente sigue siendo mi casa, pero que emocionalmente dejó de serlo desde que mi hermana la profanó con su presencia, sus mentiras y su cinismo. 6 meses de lucha continua, de trámites legales, de estrategias pensadas al milímetro y ejecutadas con una paciencia casi patológica. Lo que comenzó como una traición familiar se ha transformado en una batalla jurídica que, aunque desgastante, está inclinándose a mi favor con cada día que pasa. No porque haya justicia divina ni porque el sistema funcione con eficiencia, sino porque me he dedicado con una precisión quirúrgica a desmantelar cada capa de la farsa que mi hermana montó con la ayuda, activa o pasiva, de mi madre, y con la certeza de que no pienso detenerme hasta verla rendida, con los ojos bajos y la cara hundida en su propia vergüenza. La inspección judicial se llevó a cabo hace ya unas semanas. Llegué con el abogado y 2 testigos, entre ellos el vecino que había aportado pruebas de las actividades comerciales que se realizaban dentro de mi casa. La jueza a cargo, una mujer seria, de pocas palabras y con un temple que me inspiró confianza desde el primer segundo, nos pidió que esperáramos afuera mientras los funcionarios hacían la verificación. Tocaron la puerta. La abrió mi hermana, con una bata lujosa que claramente no se había comprado con su sueldo de empleada administrativa, y un rostro que por fin mostraba grietas de miedo real. La jueza se identificó, le explicó el motivo de la visita y, sin darle espacio a reaccionar, cruzó la puerta con el equipo. Yo no podía entrar todavía, pero desde donde estaba escuchaba los pasos, los murmullos, los comentarios. Sabía, por la manera en que la jueza hablaba, que estaba viendo exactamente lo que yo había denunciado, un espacio acondicionado para alquiler, habitaciones divididas con biombos, colchones inflables en la sala, cámaras de seguridad instaladas de forma informal, e incluso una pizarra en la cocina con horarios y reglas de convivencia. Como si mi casa se hubiese convertido en una pensión de mala muerte administrada por una criminal de medio pelo. Cuando al fin me permitieron ingresar para identificar los objetos que me pertenecían, caminé con el corazón en la garganta. Ver mi casa transformada en un puto hostal de estudiantes borrachos fue una experiencia que no se puede describir sin sentir arcadas. El sofá que compré con mi primer aguinaldo estaba manchado con vino barato. Mi escritorio, el que usaba para trabajar en las madrugadas, tenía quemaduras de cigarrillo.
La pared donde colgué mis diplomas ahora tenía un espejo decorativo colgado con cinta adhesiva y en el baño encontré productos de higiene de al menos 5 personas distintas. Era como si cada rincón hubiese sido violado por manos ajenas, por cuerpos que no respetaron ni un milímetro de intimidad. El olor, incluso, era distinto. Mi hogar ya no olía a café y libros viejos, olía a desorden, a humedad, a puto abuso. La jueza tomó nota de todo. El informe final no dejó lugar a dudas, la ocupación no solo carecía de respaldo legal, sino que había generado una transformación del uso del inmueble con fines comerciales no autorizados. Esa simple frase bastó para que el proceso pasara de ser una demanda civil por falsedad a un caso con aristas penales. Ahora no se trata únicamente de sacarla de la casa. Se trata de responsabilizarla por los daños, por el uso indebido de un bien inmueble, por el lucro no declarado y por la falsificación del contrato que intentó usar como escudo. El abogado, con la calma meticulosa que lo caracteriza, me dijo que estábamos avanzando a una etapa en la que el Ministerio Público podría intervenir directamente si se comprobaba evasión fiscal. Porque cada transacción informal que hizo, cada peso que recibió en efectivo por alquilar habitaciones, es una muestra más de su premeditación criminal. En medio de todo esto, mi madre, como era de esperarse, no tardó en reaparecer, esta vez en un intento desesperado de suavizar las cosas. Me llamó en tono neutro, como si no hubiese tomado partido desde el primer día. Me dijo que las cosas se estaban saliendo de control y que, tal vez, deberíamos hablar en persona para encontrar una solución que no perjudique a nadie. Su manera de hablar me dio asco. Era ese discurso empapado de falsa neutralidad que usan los que se dan cuenta de que su favorita está a punto de caer. Le respondí que el perjuicio ya estaba hecho, que no iba a perdonar ni a frenar, y que si creía que su rol como madre podía comprarme silencio, estaba más jodida que su hija. Le dejé claro que si intentaba interferir en el proceso, la incluiría formalmente en la demanda como cómplice por haber facilitado el acceso a la casa. No volvió a llamarme desde entonces. Mientras tanto, mi hermana ha comenzado a remover sus cosas. Lo supe porque el vecino, con quien he mantenido contacto constante, me avisó que en las últimas noches han llegado camionetas pequeñas y varias personas han estado entrando y saliendo, retirando muebles, cajas, electrodomésticos. No sé si cree que puede huir antes de que llegue la orden de desalojo definitiva o si simplemente está entrando en pánico, pero ya no me importa. Porque aunque saque cada puto objeto de ese lugar, el daño ya está hecho, y yo me encargaré de que lo pague centavo a centavo. El inventario de daños ya está elaborado. La denuncia ampliada ya fue aceptada por la Fiscalía. Y en paralelo, el contador forense que contratamos está analizando los movimientos bancarios de los últimos meses para identificar ingresos no declarados. Cada recibo, cada pago por transferencia, cada comentario que dejó un huésped en sus redes, es una pieza más del rompecabezas que voy a armar hasta convertirlo en una celda de cristal donde no tenga espacio para esconderse. Hay días en los que me detengo un segundo, cierro los ojos y me pregunto si esto era necesario. Si no habría sido más fácil simplemente recuperarla, cambiar las cerraduras y seguir con mi vida. Pero entonces recuerdo cómo me miró esa primera noche. Con superioridad. Con desprecio. Con la certeza de que podía aplastarme sin consecuencias. Y en ese momento, todo cobra sentido de nuevo. Porque no se trata solo de una casa. Se trata de no permitir nunca más que alguien me pase por encima creyendo que la sangre da derecho sobre lo ajeno. Se trata de levantarme de entre las ruinas con los papeles en la mano y la dignidad intacta. Y si para eso tengo que ver a mi hermana derrumbarse frente a un juez, que así sea. Porque nadie, absolutamente nadie, me arrebata lo mío sin pagar por ello con todo lo que tenga. Actualización final. Un año después de haberme bajado de aquel avión con el alma cargada de cansancio y la esperanza ingenua de reencontrarme con la paz de mi hogar, puedo decir sin rodeos que el infierno al que me arrastró mi hermana no solo me transformó, sino que me convirtió en una versión de mí misma que jamás pensé tener que despertar. Una versión fría, estratégica y absolutamente implacable. El proceso legal, que muchos me advirtieron sería largo, agotador y a ratos frustrante, resultó ser exactamente eso, pero también fue brutalmente necesario.
No solo para recuperar lo que era mío por derecho, sino para establecer de una vez por todas los límites que ella se negó a reconocer. Porque hay traiciones que no se perdonan, y la suya fue una de esas que no dejan espacio para el olvido, que se clavan en la memoria como una astilla infectada hasta que decides arrancarla, aunque sangres en el intento. Después de la inspección judicial y la presentación de pruebas adicionales, el proceso se aceleró con una contundencia que ni siquiera yo esperaba. La jueza dictó la orden de desalojo definitiva en cuestión de semanas y la notificaron formalmente con fecha límite para abandonar la propiedad. Al principio intentó resistirse. Presentó un recurso alegando que no tenía dónde ir y que su estadía tenía valor afectivo y connotaciones familiares que la hacían merecedora de un plazo más amplio. Pero el argumento fue desmontado en cuestión de minutos por los propios documentos que ella había alterado. Su mentira la devoró viva. El tribunal no solo rechazó su petición, sino que le impuso una sanción económica por haber presentado documentación fraudulenta en un proceso judicial activo. La expresión que puso al escuchar esa sentencia fue la misma que tendría cualquiera a quien le arrancan la máscara en pleno escenario, mezcla de horror, humillación y un odio silencioso que solo puede surgir cuando te das cuenta de que tu víctima te superó en tu propio juego. La policía llegó el día programado. No hubo dramas cinematográficos ni escenas de llanto frente a cámaras. Solo una camioneta oxidada, algunas cajas empacadas con prisa y la mirada de una mujer que por primera vez entendía que las consecuencias no se detienen con discursos familiares ni chantajes emocionales. La acompañé de lejos, con el abogado y un funcionario judicial como testigos. No dije una sola palabra. Me limité a observar cómo salían uno a uno los restos de su invasión. Lo que no se llevó fue inventariado y almacenado para posterior remate judicial, ya que la deuda por daños y perjuicios fue superior a lo que tenía en su poder. La casa, mi casa, quedó deshabitada. Fría. Vacía. Pero por primera vez en más de un año, bajo mi control absoluto. A partir de ahí vino la parte más amarga, el recuento de los daños. Y no me refiero solo a los muebles rotos o a las paredes pintadas sin permiso, sino al verdadero desgaste emocional, al resentimiento latente que me dejó el tener que enfrentarme legalmente a alguien de mi propia sangre. El informe pericial fue lapidario, la estructura del lugar no sufrió daños mayores, pero las intervenciones estéticas no autorizadas. Las pérdidas materiales y la alteración del uso residencial generaron una desvalorización temporal del inmueble que debía ser compensada. La cifra que se estableció como indemnización era considerable. Mi hermana, sin recursos para pagar, enfrentó la posibilidad real de un embargo parcial de su salario. Su abogado, porque sí, finalmente tuvo que contratar uno de verdad, intentó negociar un plan de pagos ridículo, como si $100 al mes fueran suficientes para cubrir lo que había hecho. Lo rechacé de inmediato. No por venganza económica, sino por dignidad. Porque aceptar migajas habría sido aceptar que lo que me hizo se podía curar con cuotas simbólicas. Y eso, para mí, era inaceptable. La Fiscalía, por su parte, abrió una investigación formal por uso indebido de identidad y falsificación de documentos. Si bien no derivó en una condena penal de prisión efectiva, cosa que, para ser honesta, tampoco me quitaba el sueño. Sí quedó con antecedentes que pesarán como una piedra en cualquier futuro trámite legal o profesional que intente emprender. Porque si bien muchos creen que la cárcel es la peor condena, no saben lo que es andar por la vida con el lastre permanente de haber sido declarada legalmente una embustera. Que la miren en entrevistas de trabajo y le pregunten por qué su hoja de antecedentes no está limpia. Que tenga que explicar, una y otra vez, que falsificó la firma de su propia hermana para quedarse con una casa. Eso, en este país y en cualquier otro, es una vergüenza que no se borra. Volver a habitar la casa fue, curiosamente, lo más difícil. No porque no la extrañara, sino porque me dolía reconocerla. Cada rincón estaba impregnado de lo que se vivió sin mi consentimiento. Durante semanas, apenas podía dormir. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien seguía allí, que las risas ajenas, las voces desconocidas y los pasos de su perra seguían presentes. Como ecos malditos de una ocupación que me despojó incluso de mi tranquilidad.
Pero poco a poco, a punta de limpieza, reparaciones y silencio, fui recuperando el control. Fui exorcizando los espacios. Cambié el color de las paredes. Tiré a la basura todo lo que ella había dejado. Contraté una empresa para purificar los ductos del aire acondicionado y, simbólicamente, quemé el contrato falso en el patio, como si con eso pudiera cerrar un ciclo. Hoy, un año después, puedo decir que recuperé lo que es mío. ¿Qué gané? Pero no sin cicatrices. Lo que viví con mi hermana me enseñó que no hay peor enemigo que aquel que te conoce, que sabe dónde te duele, que se disfraza de necesidad para justificar su ambición. Me enseñó que la familia no es garantía de lealtad, que hay vínculos que se pudren desde adentro y que solo se descubren cuando es demasiado tarde. Pero también me enseñó que no soy débil. Que puedo responder con la misma intensidad con la que me atacan. Que si me sacan del camino, no solo regreso, sino que lo hago arrasando. No sé si alguna vez volveré a tener contacto con ella. La última vez que la vi fue en la audiencia final, con el rostro apagado, el cabello descuidado y los ojos de alguien que ya no tiene cómo sostener su propio reflejo. No me pidió perdón. Ni una palabra. Y no la espero. Porque un perdón lanzado por obligación no tiene valor. Lo único que espero es que recuerde cada paso que la llevó hasta ahí. Y que entienda, por fin, que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a pisotearte sin pagar un precio. Y si ese precio es alto, mejor. Porque así aprenden a no volver a intentarlo. Nunca más.